Descubre el increíble camino hacia tu mejor versión. Transformaciones extraordinarias en 30 días. Mateo miraba por la ventana de su modesta casa en Valle Azteca, observando cómo los días de sol se deslizaban como sombras en su mente. Era un joven ingeniero, admirado por su dedicación, pero en su corazón latía una pasión que nunca tuvo el valor de abrazar: la música. Su familia había sacrificado tanto para que él pudiera seguir una educación que, ahora más que nunca, le parecía una prisión. La presión de cumplir con las expectativas era un peso que lo agobiaba, mientras su alma se sumergía en la melodía de los trovadores que visitaban el pueblo. El eco de su verdadera pasión lo atormentaba. La música no se come, repetía su jefe en la empresa de construcción. Esa frase se clava en su mente como un estigma, reafirmando un temor que se anidaba en su pecho. ¿Y si dejar de lado la ingeniería significaba renunciar a la estabilidad? Cada acorde que tocaba en su guitarra, que ahora le había dejado su abuelo fallecido, era un recordatorio de que su vida podría ser diferente, pero el miedo a defraudar a aquellos que habían creído en él lo mantenía prisionero. La guitarra, desgastada y llena de historia, se convirtió en su refugio. En cada ensayo, las notas surgían con fuerza, pero las dudas le apretaban el corazón. Tenía un mes para prepararse para el certamen local de música, una oportunidad que podría cambiarlo todo. Pero, ¿qué pasaría si fracasaba? La culpa lo invadía, cuestionándose si era egoísta arriesgar la seguridad que tanto esfuerzo le había costado a su familia. Cada día que pasaba sin decidirse, la presión aumentaba, intensificando su lucha interna. A medida que se acercaba el concurso, su autoexigencia lo mantenía despierto por las noches. Las melodías que solían fluir se convertían en una tormenta de inseguridades y ansiedad. Un día enfrentó a su madre, preocupada por sus anteposiciones. «Mateo, tú eres un ingeniero, no un artista», le dijo con voz temblorosa, como si su amor dependiera de su elección profesional. Y ahí estaba de nuevo el remordimiento, la necesidad de validarse ante los ojos de quienes más amaba. La sombra del fracaso se cernía sobre él, y el peso del amor incondicional se tornaba cada vez más pesado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. La noche del concurso se acercaba. Mateo se miró en el espejo, el reflejo un tirano cruel que contrastaba dos mundos opuestos. Su mente acelerada recorría todos los posibles resultados. ¿Qué sucedería si su voz temblara? ¿Y si lo abucheaban? El eco de las palabras despectivas de su jefe resonaban en su mente. Sin embargo, las cuerdas de la guitarra estaban listas para tocar, listas para contar la historia de un hombre dividido. Su corazón latía con un ritmo frenético mientras se preparaba para dar el paso más incómodo de su vida. Tal vez, solo tal vez, la música pudiera ser su salvación, la melodía que rompiera las cadenas de las expectativas, el hilo con el que se tejía su verdadero ser. ¿Podría, después de todo, ser este el momento decisivo? El nudo en su garganta se apretó, dejándolo suspendido entre el amor y el deber, mientras se preparaba para enfrentar el desconocido. Mateo respiró hondo, tratando de calmar el torbellino que rugía en su interior. La incertidumbre lo abrumaba. Sabía que esa noche le esperaban la oportunidad para demostrar su talento, pero también el riesgo de un fracaso inminente. Se sentó en el borde de su cama y, con la guitarra en sus manos, dejó que sus dedos tocaran algunas notas suaves, como si intentaran hablarle,
animándolo a abrazar su verdad. La puerta de su habitación apenas se entreabrió y su madre asomó su rostro preocupado. Sus ojos reflejaban amor y miedo, una mezcla que lo hizo sentirse aún más impelido a tener éxito. «Recuerda, hijo, tú eres un ingeniero. Eso es lo que te dará una vida estable», murmuró, intentando protegerlo de un posible desengaño. Pero en medio de esas palabras, Mateo sintió que una barrera se erguía entre ellos, delgada pero palpable, creada por las expectativas y los sueños no cumplidos. «Hoy no voy a dejar que me paralice la ansiedad», prometió en silencio mientras giraba la guitarra en su regazo. El peso de la tradición familiar aplastaba su espíritu, pero también lo impulsaba a actuar. Si el escenario le ofrecía una voz, era momento de arrojarse al abismo de lo desconocido. La tarde se transformó en noche, y el murmullo de la gente en el local del concurso se sintió como un eco lejano, una llamada a un destino inminente. Las luces centellantes apenas iluminaban su camino mientras se acercaba al escenario. Cada paso resonaba en su mente como un tambor, marcando el compás de su ansiedad. Se sintió pequeño entre un mar de rostros ansiosos, pero en su corazón había un rayo de determinación, un pulso que le decía que debía atravesar esa frontera imaginaria. Al subir al escenario, el mundo exterior se desvaneció. La vista de su guitarra, esa pieza de su historia familiar, lo conectó con sus raíces. En un instante, la tensión se transformó en un río de adrenalina. Inspiró y expuso su vulnerabilidad ante el público. Con cada acorde, las luchas y los miedos flotaban a su alrededor, pero en lugar de dejarse abrumar por ellos, los utilizó como combustible. Había llegado su momento de despertar. Las primeras notas resonaron en el espacio y las miradas del público se centraron en él. Mateo tocó con una mezcla de ansiedad y pasión, dejando que cada acorde llenara el aire con su historia. La guitarra vibraba entre sus manos, cada plucking reflejando su lucha interna, su deseo de ser más que un ingeniero, un artista libre. Pero conforme avanzaba, el miedo no se desvanecía por completo. Las dudas se asomaron, gritando que no era suficiente, cuestionando si debía haber elegido ese camino. Sin embargo, con cada compás se sentía más vivo, más presente. Al finalizar su interpretación, un atisbo de esperanza encendió su corazón. La ovación del público lo llenó de alegría y alivio, pero también de una nueva carga emocional. Había sentido la conexión con su esencia más profunda y comprendió que su camino no debía ser definido por las expectativas ajenas. Había dado un paso hacia lo que deseaba ser, y eso, por primera vez, le llenó de luz. Mientras abandonaba el escenario, un rayo de incertidumbre recorrió su mente. ¿Qué pasaría si la aceptación del público no bastaba para liberarlo de sus dudas? Mateo sabía que el verdadero viaje comenzaba ahora, enfrentándose a su propia percepción de éxito y fracaso. La lucha por definir su identidad no había hecho más que empezar. El eco de su actuación aún resonaba cuando una figura familiar se acercó, su jefe, con una mirada crítica. «¿Así que esto es lo que realmente quieres?», dijo con un tono retador. Mateo sintió cómo la presión se acumulaba nuevamente. Había llegado el momento de enfrentar no solo su pasión, sino también al obstáculo tangible que amenazaba su felicidad. Su decisión tendría repercusiones, y todo dependía de cómo respondiera ante esta confrontación. ¿Podría definir su camino sin renunciar a lo que había sido? Mateo respiró profundamente, tratando de encontrar sus palabras en medio del mar de expectativas que lo rodeaba. La presencia de su jefe, Carlos, era una amenaza palpable. Con solo verse perdido en los ojos inquisitivos del hombre, las dudas comenzaron a revolotear. «Sí, quiero esto, pero ¿es suficiente?». La pregunta retumbaba en su mente como un eco incesante. Carlos cruzó los brazos, dudando entre la desilusión y la curiosidad. «Eres ingeniero, tienes un futuro asegurado. ¿Por qué arriesgarte?». La pregunta lo hizo tambalear. Mateo había estado escuchando esas palabras durante años, pero nunca antes habían sonado tan hirientes.
La seguridad versus la incertidumbre. ¿Era realmente un riesgo o era simplemente la elección de un camino alternativo hacia un futuro que le pertenecía? Siempre he amado la música, y esta actuación fue solo el principio, respondió Mateo con más firmeza de lo que se sentía. Sus palabras eran como una defensa improvisada. Al pronunciar los sonidos, contaba también su verdad. Mientras lo hacía, el temor comenzaba a transformarse. Motivado por la necesidad de demostrarle no solo a Carlos, sino también a sí mismo que podía ser más, decidió que no era momento de replegarse. Carlos parecía analizar cada palabra, y en ese silencio tenso, Mateo empezó a vislumbrar nuevas posibilidades. ¿Y si, en vez de un conflicto, esto podía convertirse en un diálogo? Entiendo que pueda preocuparte, pero quiero buscar un equilibrio. No quiero renunciar a mis sueños solo para seguir un camino que alguien más trazó para mí. Cada frase lo fortalecía, construyendo una imagen más clara del futuro que le esperaba. Hablarlo en voz alta era liberador. En ese instante, algo dentro de él resonó. Podría ser ingeniero y artista a la vez. Sin embargo, una nueva inquietud lo sobrecogía. ¿Podría encontrar ese equilibrio sin que ello significara una doble vida, un constante tira y afloja entre sus dos pasiones? Cada día tendría que hacer frente a sus decisiones, eligiendo constantemente entre la estabilidad y su deseo de crear. La idea le resultaba aterradora, pero al mismo tiempo enervante. El diálogo se tornó más ligero cuando Carlos finalmente sonrió sutilmente. Si realmente quieres hacer esto, ¿por qué no lo combinas? Hay muchas formas de aplicar tu creatividad en la ingeniería. Piensa fuera de la caja. Sus palabras ofrecieron una nueva perspectiva. Mateo sintió una chispa de esperanza. Podría hallar un camino que uniera ambas pasiones, permitiéndole explorar nuevos horizontes independientes de la forma tradicional en que había sido educado. Esa noche, luego de despedir a su jefe, Mateo caminó a casa con una mezcla de certezas y dudas. Reflexionó sobre el futuro, evaluando cómo podría integrar su amor por la música en su mundo ingenieril. Las posibilidades eran vastas, y con cada paso soñaba con proyectos donde la creatividad y la estructura coexistieran. Decidió tomar acción. Se propuso crear un espacio donde pudiera desarrollar al menos un proyecto que fusionara sus intereses. Diseñó un plan. En un mes finalizaría un prototipo de dispositivo que combinara su conocimiento en ingeniería con su pasión musical. Esto no solo le daría un sentido de propósito, sino que también podría ser el primer paso hacia la construcción de su identidad auténtica. Al llegar a casa, sintió que por primera vez el miedo se convertía en una energía constructiva. Pero de pronto, su teléfono vibró. Era un mensaje de una amiga cercana. «Mañana es la reunión de la banda, sería genial que vinieras». Mateo sintió un nudo en el estómago. Estaba a punto de renunciar a una parte importante de su vida nuevamente. ¿Lo haría? ¿Podía permitir que su antiguo mundo se cruzara con este nuevo camino que apenas comenzaba a dibujar? Mientras su mente luchaba con la indecisión, una idea surgió. Tal vez el verdadero desafío no era si debía dejar a un lado su vida anterior, sino cómo podría integrar ambas sin perderse. El horizonte se expandía, y la incertidumbre, que antes lo asustaba, ahora se transformaba en una promesa de descubrimiento. Mateo sabía que el día siguiente podría cambiar su vida nuevamente. Sin embargo, el temor persistía. ¿Podría realmente encontrar un camino que no lo obligara a sacrificar nada de sí mismo? Al despertar, Mateo sintió un torrente de energía recorriendo cada rincón de su ser. La decisión de asistir a la reunión de la banda lo había despojado de la parálisis que lo invadía. Era un día nuevo, un día en el que los problemas no eran obstáculos, sino simples desafíos esperando ser superados. Se miró al espejo y, en lugar de ver a un ingeniero atrapado en un laberinto de dudas, empezó a visualizar a un artista ingeniero fusionando talentos, creativo y técnico a la vez. Mientras se preparaba, reunió las ideas que había esbozado en su mente sobre su prototipo. Quería un dispositivo que conjugara tecnología y música. Algo que pudiera no solo sonar bien, sino que también visualmente capturara la esencia misma de la música.
¿Y si produjera un instrumento que pudiera adaptarse a cada tipo de música? ¿Una especie de lienzo sonoro de ingeniería que reflejara su pasión por la creación? La reunión comenzó en un bar con un ambiente vibrante. Al entrar, su amigo Miguel lo recibió con un abrazo. La música en vivo retumbaba de fondo, actuando como un telón de fondo perfecto para su reencuentro. Aquella noche, la banda no solo tocaría, sino que también discutiría nuevos proyectos. Mateo se sintió por un instante parte de algo más grande que él mismo, una familia de creativos que desafiaba las normas establecidas. Sin embargo, la inseguridad lo asaltó de nuevo. Mientras sus compañeros compartían ideas, él permaneció sentado ensimismado. La voz de su amigo Carlos resonaba en su cabeza, obligándolo a cuestionar su lugar en el crisol creativo. Con cada nota que se tocaba, sentía que su vida anterior lo llamaba y al mismo tiempo lo empujaba hacia el abismo de la inseguridad. Pero, en un momento de lucidez, se preguntó, ¿sería este el momento de mostrar su doble faceta? ¿Era el tiempo de dejar de asumir que había que elegir uno u otro y empezar a abrazar su autenticidad completa? De repente, un impulso lo llevó a levantarse. Se dirigió hacia el centro del escenario y pidió unirse con su guitarra. ¿Quién lo iba a detener? Cuando las primeras notas se deslizaron de sus dedos, un torrente de emoción lo inundó. Su voz resonó en el espacio, fusionando las melodías con la vibrante energía de sus amigos y del público. No se trataba solo de música, estaba comenzando a tejer un lazo entre sus dos pasiones, uniendo su mundo ingenieril y su amor por la música en uno solo. Al finalizar su actuación, recibió una avalancha de aplausos que resonaban en su pecho. Pero más que los aplausos, lo que hizo palpitar su corazón fue el reconocimiento que encontró en los ojos de su banda. Ellos lo veían por lo que realmente era, no un ingeniero perdido, sino un artista que también sabía de estructuras y diseño. Fluyó un sentido renovado de pertenencia, lo que sembró la idea de que sus retos podían ser vistos por otros como inspiraciones. A medida que la noche avanzaba, compartió su idea del dispositivo con sus compañeros, y para su sorpresa, algunos se mostraron entusiastas y dispuestos a colaborar. Sentir su apoyo le inyectó un nuevo nivel de determinación. Iban a construir algo único. La combinación de sus mundos no solo era posible, sino que podría llegar a ser su reafirmación personal y profesional. Mientras aquel momento vibrante iba decayendo y el bar se vaciaba poco a poco, Mateo estaba convencido de que el siguiente paso en su recorrido iba a involucrar tanto a la banda como su visión ingenieril. Se sintió capaz de superar el dilema que lo había atormentado durante tanto tiempo. Sin embargo, en su interior aún persistía la duda. ¿Tendría lo necesario para integrar realmente esas dos partes de sí mismo en un camino eficaz? ¿O el desafío iba a sobrepasarlo nuevamente? A la mañana siguiente, despertó decidido a comenzar su prototipo, pero no podía sacudirse la sensación de que su vida cambiaría de nuevo, y pronto tendría que enfrentar su mayor miedo, salir del molde y permitirse ser visto como algo más de lo que sus trabajos anteriores le habían demandado. El color de su futuro comenzaba a dibujarse, pero no podía evitar preguntarse, ¿cuál sería el punto de inflexión que finalmente lo definiría? Mateo se sentó en su escritorio, las primeras luces del día iluminando el espacio donde iba a dar vida a su prototipo. Tenía un plano frente a él. Las secciones claramente delineadas reflejaban su ingenio, una mezcla de diseño técnico y estética musical. Pero en el fondo de su mente, el eco de históricas dudas cada vez más insistentes le recordaba sus limitaciones. La voz de Carlos seguía resonando, cuestionándole si realmente podía desempeñarse en ambos mundos. Con decisión, decidió que el primer paso era clarificar su visión. ¿Qué quería lograr? Tomó un cuaderno y empezó a plasmar ideas en papel. Necesitaba definir las características del dispositivo, materiales, funciones, interactividad. Su mente, una fragua de creatividad, empezó a fluir. El dispositivo debía poder adaptarse a cualquier estilo musical, pero más que eso, debía poder aprender de sus usuarios, convertirse en algo personal.
La idea de la inteligencia artificial se coló en sus pensamientos, y Mateo sintió un nuevo impulso. Sin embargo, la ansiedad volvió a acecharlo. Podía trazarse un plan genial, pero ¿sería capaz de ejecutarlo? El ingeniero en él sabía que cada decisión técnica debía ser meticulosamente considerada. Conocía los cálculos, las especificaciones, y eso era su zona de confort. Pero el artista que ansiaba emerger anhelaba experimentar, quería arriesgarse a ser vulnerable. Era una lucha interna que empezaba a escalar. Decidió salir al aire libre, buscando claridad en la naturaleza. Pasear le dio un nuevo enfoque. Observó a los artistas callejeros que transformaban las calles en escenarios. Se dio cuenta de que su temor al fracaso no era la prisión que pensaba, sino una puerta hacia nuevas oportunidades. Regresó a su mesa con una nueva determinación. Iba a enfrentar cada desafío como una experiencia de aprendizaje. Los días se sucedieron entre bocetos y cálculos, y cada pequeño avance lo llenaba de entusiasmo. Pero sus momentos de euforia eran interrumpidos por la duda que se enredaba en su mente en noches solitarias. Al compartir sus progresos con la banda, la calidez de sus respuestas bajo la luz del estudio le proporcionaba un aliento inesperado. No solo estaban allí como amigos, se convertían en una red de apoyo que lo empujaba hacia adelante. La colaboración emergía como un pilar crítico para su éxito. Poco a poco, Mateo empezó a perder el miedo. Comenzó a experimentar con materiales no convencionales y a integrar elementos visuales que expresaban la música de maneras nuevas. Se desnudaba del miedo a ser juzgado y cada vez que daba un paso adelante sentía que estaba conformando una nueva identidad. Con su prototipo tomando forma, su mente se embargaba de una mezcla de anticipación y temor. Se preguntaba si estaba preparado para presentar su creación a la banda. Esta etapa no solo significaba mostrar un proyecto técnico, era revelarse completamente como un creador. Si su propuesta fracasaba, era su esencia la que corría el riesgo de ser rechazada. Cuando llegó la noche de la presentación, la sala estaba iluminada con un suave resplandor. Sus amigos se acomodaban, curiosos y expectantes. Mateo se sintió un mar de nervios, un remolino de emoción y autoexigencia. Todo se resumía a este momento, su oportunidad de unir sus mundos. Mientras se preparaba para dar el primer paso hacia el escenario, se dio cuenta de que la única manera de trascender su inseguridad era lanzarse. Tenía que enfrentar sus miedos, no solo en un sentido técnico, sino en su propia fragilidad como artista. La señal llegó y en sus manos sostenía no solo un objeto, estaba sosteniendo su sueño. Entonces comenzó a avanzar hacia sus amigos, entendiendo que, independientemente del resultado, estaba reclamando su derecho a ser visto. Las luces deslumbrantes reflejaron la intensidad de su corazón, y en su mente resonaban las palabras de su madre, recordándole que cada paso importante también era un paso hacia el descubrimiento personal. Al abrir la boca para hablar, el universo de posibilidades se desplegó frente a él, y a lo lejos una pregunta pulsaba en su interior. ¿Realmente estaba listo para mostrarse tal como era? Mateo respiró profundo, creando un espacio entre sus nervios y el momento que había estado esperando desde hacía tanto tiempo. Las palabras no solo debían salir de su boca, sino que tenían que tener el peso de su verdad. Mientras su mente batallaba con 1000 ideas, una se imponía. No podía permitir que el miedo defina esta etapa de su vida. A medida que se acercaba al micrófono, recordó las noches en las que había trabajado sin cesar, el sueño de conectar su pasión con su talento técnico. La mezcla de emociones era abrumadora, pero cada pequeño avance le había proporcionado una chispa de autoconfianza. Reflejos de su yo más oscuro aparecían en su mente, pero también destellos de la fuerza que había comenzado a cultivar. «Gracias por estar aquí», empezó, sintiendo que cada palabra era una declaración de intenciones. «Hoy voy a compartir algo que es más que un simple dispositivo, es una extensión de mí mismo». El brillo en los ojos de sus amigos le daba ese empujón adicional que necesitaba. Se sintió capaz.
Con una demostración de su prototipo, encendió las luces y dejó que los sonidos llenaran la sala. La música vibrante se mezclaba con la grisácea ansiedad que había sentido minutos antes, convirtiéndose en un símbolo de su lucha interna. A medida que el dispositivo respondía a sus toques, se dio cuenta de que finalmente estaba integrando sus dos mundos. La presentación provocó reacciones mixtas de asombro y admiración entre sus compañeros. Mientras el ritmo del sonido se expandía por la sala, Mateo sintió una ola de validación. Sin embargo, detrás de esa satisfacción persistía un pequeño zumbido de crítica interna que no podía ignorar. ¿Realmente había logrado fusionar la ingeniería con el arte? ¿Era esta su verdadera esencia o solo una máscara más? Después de la presentación, la conversación se tornó vibrante, pero no podía dejar de cuestionarse. A pesar de los elogios que recibía, el eco de sus inseguridades retumbaba en su interior. Poseía la técnica, el ingenio y, por primera vez, había comenzado a ser auténticamente vulnerable. Pero la aceptación de sus habilidades aún era un proceso en curso. Ese mismo día se sentó en su escritorio nuevamente, estancado por el ciclo de autocrítica. A pesar del éxito aparente, el desafío que tenía ante sí era más complejo de lo que había anticipado. Convertir la pasión en una carrera resultaba más difícil que simplemente unir el diseño y la música. Se trataba de aceptar su identidad como creador. Decidido a salir de ese ciclo destructivo, optó por un enfoque más reflexivo. Un ejercicio que había leído sobre la visualización se convirtió en su herramienta. Se dispuso a imaginar su trayectoria ideal, no solo como ingeniero o como músico, sino como la fusión de ambos. Se sintió extraviado en esa visualización, pero al mismo tiempo le ofreció indicios sobre cómo lidiar con sus miedos. Los días siguientes, Mateo se centró en documentar no solo sus logros, sino también sus miedos y expectativas. Al sacar la autoexigencia de su proceso creativo, pudo ver el camino a seguir. Aceptar sus debilidades no significaba rendirse, sino que cada error se convertía en una oportunidad de crecimiento, una pieza vital en su evolución como artista. Mientras dedicaba cada noche a su proyecto, el deseo de autodescubrirse se iba intensificando. Se hizo un compromiso consigo mismo. No solo quería ser un creador, sino uno que se entendiera a fondo. Este viaje llevaba consigo la premisa de que Is buscaba no estaba solo en el resultado, sino en disfrutar cada paso del proceso. Al final de una de aquellas largas noches, un mensaje de Carlos apareció en su móvil. Siempre estás en constante evolución. ¿Por qué no te atreves a ser la mejor versión de ti mismo? Esa frase resonó en él como un llamado a la acción. Con un nuevo fuego dentro, Mateo entendió que había avanzado más allá de su primer objetivo. Este viaje acababa de comenzar. La siguiente fase lo llevaría a someter su prototipo a nuevas pruebas, pero también implicaría abrir su corazón aún más, explorando lo que realmente significaba ser vulnerable. ¿Podría exponerse a nuevos desafíos y realmente abrazar esa dualidad que tanto temía? La posibilidad lo aterraba, pero entendía que esa era la esencia de su crecimiento. Con la determinación renovada, él se adentró en la noche, preparándose para un nuevo capítulo de su vida creativa. Lo que había estado buscando ahora parecía más claro, y su mente se llenó de preguntas entusiastas sobre el futuro. ¿Qué nuevos horizontes descubriría si se permitía ser aún más auténtico? Mateo despertó una mañana sintiéndose diferente. La claridad de su propósito relucía con una intensidad renovada. Había absorbido el mensaje de Carlos y eso le hacía cuestionarse. ¿Qué implicaba realmente ser la mejor versión de uno mismo? Al levantarse, las dudas anteriores se disiparon, reemplazadas por una urgencia de innovar y mejorar. Sabía que su viaje no solo era un proceso creativo, sino también una metamorfosis emocional. Se abrió camino hacia el estudio, un espacio en el que la desorganización coexistía con momentos de pura genialidad. El caos de cables y dispositivos que había acumulado era un testimonio de su viaje.
Sin embargo, ese lugar era también un reflejo de sus luchas internas, y Mateo decidió que ya era hora de establecer un orden. Comenzó a clasificar sus materiales, pero mientras lo hacía, se encontró mientras revisaba sus viejos apuntes y sketches. Cada página traía recuerdos de fracasos y éxitos, de inseguridades y triunfos. Reflexionó sobre cómo cada error previo había sido un peldaño en su crecimiento. Esto no solo consistía en organizar un espacio físico, sino en solidificar su identidad y reconocer que cada paso contaba. Una vez que sintió que tenía un entorno más favorable, Mateo decidió someter su prototipo a nuevos desafíos. La primera prueba sería un evento local donde esperaba obtener retroalimentación crítica, un ejercicio que él sabía que podría atizar tanto su ego como sus inseguridades. La idea de mostrar su trabajo a un público menos conocido provocaba una mezcla de adrenalina y miedo, pero la ambición lo animaba a seguir adelante. Se obligó a recordar que cada opinión, positiva o negativa, sería un ladrillo más en la construcción de su futuro como artista. El día del evento, la sala estaba llena y las luces centellaban mientras los asistentes esperaban ansiosos. Mateo se sintió aturdido por la expectativa, un eco de la inseguridad que había dejado de lado. Sin embargo, en esa incertidumbre, algo se encendió dentro de él. A prestar sus oídos a las palabras de los demás, escuchar críticas constructivas se convertiría en su siguiente desafío personal. Mientras se desenvolvía en la demostración, notó que una voz interna comenzaba a asomarse, animándolo, empujándolo a interactuar auténticamente con su público. Al recomendar qué mejoras podría hacer su dispositivo, no solo recogía información valiosa, sino que también alimentaba su sentido de pertenencia. Cada diálogo abierto le otorgaba la oportunidad de ver su invención a través de otras lentes. La validación externa le ofreció un equilibrio a su lucha interna y un nuevo sentido de comunidad. Durante la cena posterior, una conversación casual con otros creativos reforzó el camino que había elegido no estaba exento de tropiezos ni inseguridades. La vulnerabilidad que había decidido abrir con ellos reflejaba en sus miradas la misma lucha que cada uno enfrentaba. Por primera vez, Mateo se sintió parte de algo más grande, un grupo de individuos que comprendían el proceso creativo en sus formas más crudas. A la mañana siguiente, mientras reflexionaba sobre la noche anterior, un nuevo propósito se instaló en su interior. Su intención no era solo crear arte, sino generar un espacio donde otros pudieran también hacer lo mismo. Se preguntó de inmediato cómo podría utilizar su habilidad para inspirar y motivar a otros. La fusión de arte y técnica había sido su camino, pero ¿podría también ser su legado? A medida que trabajaba en los nuevos diseños, ideas para talleres y encuentros comenzaron a nacer. Sin embargo, a medida que su visión se tornaba más clara, una sombra de incertidumbre comenzó a oscurecer su entusiasmo. ¿Cómo podría reunir a otros y guiarlos en este viaje si él mismo seguía enfrentando sus propias inseguridades? Esa pregunta lo llevó a una epifanía. En la vulnerabilidad reside una fuente inagotable de fortaleza. Con una sombra de determinación, Mateo decidió que se abriría a la crítica y que se actuaría como un catalizador para otros en su viaje. Aceptar su propia vulnerabilidad sería la clave para convertirse no solo en un creador, sino en un líder auténtico en su comunidad. Y justo antes de poner manos a la obra, Mateo divisó un mensaje de su antiguo profesor. A veces, el mejor camino no es el más fácil, sino aquel que nos lleva a nuestro verdadero ser. La promesa de su evolución profesional y personal estaba al alcance, pero también lo estaban nuevos retos, aquellos que amenazaban con desmantelar su nueva confianza. ¿Sería capaz de enfrentar el reto de guiar a otros mientras se enfrentaba a sus propias inseguridades? La próxima fase de su viaje comenzaba a tomar forma, y con ella las preguntas que definirían su crecimiento. Mateo se sentó frente a su escritorio, las manos apoyadas sobre el suave espacio de la madera.
La luz del sol se filtraba a través de la ventana, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire. Una hoja en blanco frente a él lo retaba, y un torbellino de pensamientos giraba como un torbellino en su mente. Se había prometido avanzar, pero la pregunta seguía atrapada en su garganta. ¿Cómo liderar si aún sentía las cadenas de la duda? Sabía que el primer paso debía ser un compromiso tangible. Decidió entonces desarrollar un plan para un taller que integrara su conocimiento técnico con su talento artístico. En su visión no era solo un evento, sino un espacio donde la autenticidad y la vulnerabilidad florecieran, un refugio donde otros pudieran encontrar sus propias voces creativas. Mientras esbozaba ideas, su mente se llenó de imágenes, un grupo diverso reunido, entusiasmo compartido, la chispa de la creatividad cruzando miradas lúcidas. Pero entonces, la sombra de la inseguridad se destacaba, como un murmullo inquietante. A medida que la organización del taller avanzaba, las dudas aparecían con más frecuencia. Sopesaba si era suficientemente resuelto para llevarlo a cabo, si tenía el derecho de guiar a otros cuando él mismo aún lidiaba con las preguntas fundamentales sobre su propio camino. Este dilema lo llevó a una profunda reflexión sobre su propia experiencia. Recordó sus fracasos y la forma en que había aprendido valiosas lecciones. ¿Acaso su experiencia no podría servir como un faro para otros atrapados en la neblina de la inseguridad? Se convenció de que cada voz contaba, y que su vulnerabilidad podría transformar simplemente en el puente que uniera a los demás. Mateo decidió que necesitaba prepararse para la crítica. Comenzó un diario en el que registraba sus pensamientos más oscuros y preocupaciones. Palabras que solían quedarse atrapadas en su mente ahora eran fieles reflejos de su lucha, una especie de exorcismo en papel. Así, entendió que la vulnerabilidad no era un signo de debilidad. Enfrentar esos momentos difíciles sería clave para abrir los corazones de quienes asistieran a su taller. Con cada palabra que escribía, comenzó a notar un ligero cambio. Sus inseguridades disminuían ante la importancia de su propósito. Consistía en fomentar un espacio donde la honestidad podría ser la brújula de la creatividad. El cambio de perspectiva era notable. No solo se trataba de él, sino de lo que podría significar para otros. Mientras más concentrado estaba en ellos, menos fuerza tenía su inseguridad. Finalmente, se sentó a trazar la estructura del taller. Se imaginaba dirigiendo charlas que alentaran a cada participante a compartir sus propias historias, a mostrar sus bocetos y frustraciones, a construir una comunidad. Y si además pudiera invitar a otros creadores locales para enriquecer la experiencia, esa idea brotó de su mente como un destello de inspiración, una forma de cultivar una red que incluso podría ayudarle a él en su propio desarrollo. Mateo supo que las decisiones que tomara ahora importarían enormemente a su crecimiento tanto personal como profesional. A medida que estructuraba la dinámica del taller, la sensación de responsabilidad se deslizó en él como un eco poderoso. Aceptar su propia vulnerabilidad era un acto de valentía que podía desatar transformaciones extraordinarias no solo en su camino, sino en el de quienes se atreverían a participar. Con determinación creciente, Mateo decidió hacer una llamada a un contacto que podría ayudarlo a dar forma a su idea. Pero antes de que pudiera marcar, su teléfono vibró en la mesa, y un mensaje de un antiguo compañero de clase apareció en la pantalla. «Oye, he oído que estás organizando algo. Me encantaría ser parte. ¿Te gustaría saber lo que puedo aportar?» La incomodidad inicial se transformó en una chispa de emoción. Pero, ¿estaba realmente listo para compartir el control de su visión? El silencio que lo rodeaba se volvió ensordecedor mientras reflexionaba sobre esa pregunta. Una nueva etapa se acercaba. ¿Se atrevería a ceder parte de su visión y abrirse a nuevas ideas? El momento de decidir lo que significaba realmente ser un líder estaba llegando. Mateo sintió cómo una mezcla de inquietud y emoción le recorría el cuerpo ante el mensaje de su antiguo compañero. La idea de abrir su proyecto a alguien más significaba vulnerabilidad, pero también una posibilidad de crecimiento. Esa resistencia a compartir su visión comenzó a transformarse en una danza interna de posibilidades. Mientras se levantaba del escritorio, sintió la necesidad de despejar su mente.
Decidió salir a caminar, a respirar aire fresco, a dejar que las preocupaciones se desvanecieran por un momento. Las calles estaban llenas de vida, el sonido del tráfico y las conversaciones resonaban a su alrededor. Observó a los transeúntes, cada uno con su propia historia, sus propias luchas. La multitud representaba lo que él también enfrentaba, una búsqueda por la autenticidad en medio de la duda. Actividad después de actividad, el taller se fue asentando en su mente. Regresó a casa con una resolución renovada. La noche llegó y Mateo, armado con su cuaderno, volvió a su escritorio. Esta vez, las páginas se llenaron de notas estructuradas sobre el formato del taller, desde actividades interactivas hasta sesiones de reflexión. Pero había un bloque central, la colaboración con su compañero. Al día siguiente, Mateo decidió escribir un mensaje de respuesta. Expresó su entusiasmo por la participación de su amigo y lo invitó a una reunión. La idea de compartir el control inicialmente causaba incomodidad, pero al mismo tiempo le ofrecía un aprendizaje invaluable. Reconocer que no necesitaba tener todas las respuestas era un paso significativo. Cuando finalmente se encontraron, la conversación fluyó con naturalidad. Su compañero trajo consigo ideas frescas y perspectivas únicas. Mateo escuchaba, asimilando cada palabra, mientras su propio enfoque se expandía. La colaboración comenzó a parecerse a una sinfonía, cada parte sumando a la armonía del proyecto. Así, Mateo empezó a ver una oportunidad no solo para liderar, sino para aprender. Esta colaboración encendió en él el deseo de mejorar no solo como conductor de ideas, sino como compañero en el viaje creativo. Sin embargo, a medida que se acercaban a la fecha del taller, un nuevo trozo de inseguridad comenzó a surgir. Mateo se preguntaba si podría sostener el papel de líder. La voz de los viejos temores volvía a insinuarse. ¿Estás a la altura? ¿Podrás manejar múltiples perspectivas sin perder tu visión original? En ese momento de vulnerabilidad, reflexionó sobre lo que había aprendido hasta ahora. Entendió que compartir y ceder no era un signo de debilidad, sino un acto de fuerza. Mientras estructuraba cada parte del programa, se dio cuenta de que el verdadero desafío era abrazar el esfuerzo colectivo. Implicaba lidiar no solo con su propia fragilidad, sino también con la de quienes participaran. La misión se había transformado en un viaje de crecimiento personal en el que todos, incluido él, estaban invitados a florecer. Días pasaron, y cada conversación con su compañero lo acercaba un poco más a la visión que había soñado. Pero también pasaron días de silencio interior, donde las preguntas regresaban más intensas que antes. ¿Y si todo colapsa? ¿Y si sus miedos vuelven a vencerlo ante un grupo? Aún así, él sabía que era esencial encontrar respuestas, en lugar de esconderse. Finalmente, encontró un nuevo compromiso. Se obligó a mostrar su verdadero yo. Decidió incluir en el taller una breve sección donde compartiría sus propias inseguridades. Este acto de honestidad lo liberaba y al mismo tiempo lo hacía más genuino como líder. Al escribir esa parte del programa, sabía que precisamente ahí estaba la conexión que buscaba. El amor y el miedo podían coexistir, y al hacerlo, podría ser una guía más efectiva. Mateo comenzó a ver que la transformación no se trataba solo de alcanzar un resultado final, sino de abrirse al proceso. Mientras reflexionaba sobre la llegada del evento, un correo inesperado iluminó la pantalla de su computadora. Una invitación para hablar en un panel sobre liderazgo, en un evento local. Su corazón dio un vuelco. ¿Sería capaz de hablar sobre lo que había aprendido? Con las manos temblando y el corazón palpitando, el dilema volvió a asomarse. ¿Debería aceptar esa invitación o mantenerse en la sombra? La decisión lo llevó a una profunda contemplación. El momento de la verdad se acercaba, y el eco de su propio crecimiento resonaba más fuerte que las dudas. Mateo se encontraba en una encrucijada, en un punto de inflexión que no solo definía su carrera profesional, sino también su identidad personal. Decidió que debía aceptar la invitación al panel sobre liderazgo. Era el momento de enfrentar el miedo que lo había seguido durante tanto tiempo.
Las palabras de su compañero resonaban en su mente. La colaboración y la autenticidad eran pilares para crecer no solo como individuo, sino como líder. Con los días previos al evento, Mateo se dedicó a preparar su discurso. Reflexionaba sobre sus experiencias, desde sus inseguridades más profundas hasta la lucha por hallar su voz como artista. Se dio cuenta de que cada tropiezo había sido una lección valiosa, y que su historia podría inspirar a otros. Esa noche, mientras ensayaba frente al espejo, una sensación de empoderamiento lo invadió. No solo iba a hablar sobre su viaje, sino que también iba a compartir cómo la vulnerabilidad podía convertirse en una herramienta poderosa. El día del evento se acercó velozmente, y en medio de la multitud, Mateo sentía mariposas en el estómago. Pero esta vez, el nerviosismo no era paralizante, era un indicio de que estaba convirtiéndose en alguien más fuerte. Al subir al escenario, las luces se enfocaron en él, y sintió que su corazón latía al unísono con el aplauso del público. Era su momento. A medida que hablaba, su voz creció en confianza. Compartió sus luchas como ingeniero y como músico, revelando cómo había encontrado un vínculo entre sus dos pasiones. La reacción del público fue inmediata, las cabezas se movían en aprobación y algunos incluso tomaban notas. Mateo se dio cuenta de que sus palabras resonaban con aquellos que estaban en busca de sus propias veredas en un mundo lleno de expectativas. En ese espacio se sentía pleno. Ya no era simplemente un joven atrapado entre dos mundos, sino un facilitador de la conexión auténtica. Al finalizar su discurso, recibió una ovación ensordecedora. El aplauso no solo validaba su viaje personal, sino que también confirmaba que estaba en la dirección correcta. En medio del alboroto, un grupo de personas se acercó para agradecerle. Comenzaron a compartir sus propias historias de lucha, y Mateo sintió un significado renovado en su labor. No solo estaba realizando un cambio en su vida, sino que estaba inspirando a otros a aceptar sus propias vulnerabilidades. Al regresar a casa, se dio cuenta de que había superado no solo sus dudas, sino también el miedo al rechazo. Había dado un paso fundamental hacia la consolidación de su identidad auténtica. La culminación de su camino no se había tratado únicamente de ser reconocido como ingeniero o músico, se trataba de ser Mateo, una amalgama de sueños y realidades, de inseguridades y metas alcanzadas. Poco después del evento, el taller tuvo lugar. Con su compañero de al lado, los dos crearon un ambiente de creatividad y exploración. Discutieron sobre la fusión de ingeniería y arte y la transición de sus propias historias a un mismo espacio. Cada inquietud y cada idea surgían y el diálogo fluía con naturalidad. Aquella conexión entre los participantes enriqueció la experiencia de cada uno de ellos. Al finalizar su discurso, recibió una ovación ensordecedora. El aplauso no solo validaba su viaje personal, sino que también confirmaba que estaba en la dirección correcta. En medio del alboroto, un grupo de personas se acercó para agradecerle. Comenzaron a compartir sus propias historias de lucha, y Mateo sintió un significado renovado en su labor. No solo estaba realizando un cambio en su vida, sino que estaba inspirando a otros a aceptar sus propias vulnerabilidades. Al regresar a casa, se dio cuenta de que había superado no solo sus dudas, sino también el miedo al rechazo. Había dado un paso fundamental hacia la consolidación de su identidad auténtica. La culminación de su camino no se había tratado únicamente de ser reconocido como ingeniero o músico, se trataba de ser Mateo, una amalgama de sueños y realidades, de inseguridades y metas alcanzadas. Poco después del evento, el taller tuvo lugar. Con su compañero de al lado, los dos crearon un ambiente de creatividad y exploración. Discutieron sobre la fusión de ingeniería y arte y la transición de sus propias historias a un mismo espacio. Cada inquietud y cada idea surgían y el diálogo fluía con naturalidad. Aquella conexión entre los participantes enriqueció la experiencia de cada uno de ellos. Mateo supo que había logrado algo significativo.
Al finalizar el taller, muchos se acercaron para compartir cómo se habían sentido validados y escuchados. Mateo sonrió. Había diseñado un espacio donde la vulnerabilidad se convirtió en un vínculo, y donde el miedo a fracasar se transformó en la motivación para avanzar. Esta experiencia fue el cierre de un ciclo, donde la música y la ingeniería no eran enfrentadas, sino aliadas en su vida. Finalmente, Mateo se vio a sí mismo no solo como un ingeniero, ni solo como un músico, sino como alguien que había logrado hacer las paces con su historia. Había alcanzado, no sin esfuerzo, la capacidad de liderar a otros con empatía y autenticidad. Lo que comenzó como una lucha interna había encontrado su resolución en un camino de conexión genuina. Este fue el inicio de una nueva era en su vida, donde no solo se sentía competente, sino también en paz. Había demostrado a sí mismo y a quienes lo rodeaban que la verdadera fortaleza reside en abrazar todas las partes de uno mismo. Con una confianza sólida, Mateo dio un paso adelante hacia su futuro, sabiendo que cada acorde y cada cálculo eran parte de su viaje único. El futuro estaba lleno de posibilidades. Mateo había logrado su transformación, y con ella la apertura de nuevas puertas que lo invitarían a seguir explorando quién era realmente. Había conquistado sus miedos, y en ese proceso inspiró a otros a hacer lo mismo. Su viaje de descubrimiento personal había comenzado con un acorde, y ahora suena más fuerte que nunca. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. No se queden quietos, que esto solo acaba de empezar.